Bueno, entonces ella nos va a contar un poco sobre su experiencia laboral. Entonces, pues cuéntenos, ¿usted dónde trabajó? Yo trabajé con la Federación Nacional de Cafeteros en el Valle, con el Comité de Cafeteros del Valle. La federación era la matriz, que era en Bogotá. De ahí se dispararon las Almacafé, después vinieron los comités de cafeteros, que eran en las diferentes regiones donde había café en Colombia. Yo estaba en la de aquí del Valle, Comité de Cafeteros del Valle. Ya, ¿y eso cuándo fue? Oh, uy, eso fue, yo entré en 1971 cuando estaban los Panamericanos en Cali, iniciando de los Panamericanos, los Juegos. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? Trabajé 17 años, 17 años y 2 que me sostuvieron para pensionarme, porque a mí me dio un infarto cerebral y me tuve que salir. Me afectó la vista, me afectó muchas cosas para el desarrollo del trabajo. Entonces me pensionaron. ¿Y eso fue por causa del trabajo? A ver, por causa del trabajo, de pronto el trabajo tuvo que ver, de pronto era demasiado en lo que me había metido, estaba en muchas partes a la vez. Y de pronto en esa época no se conocía lo que llamaban el estrés, esas cosas. De pronto sí fue eso, pero fue un infarto cerebral que me dio. Yo en una de las misiones que tenía, que estaba con la cooperativa, estaba con los asociados de la cooperativa eso fue en diciembre, en la fiesta de ellos, de los niños, de los hijos de los asociados de la cooperativa, que eran trabajadores del comité de cafeteros. Era la cooperativa del comité que llamaba Credit Café. Ahí tuvo un pequeño choque con un plástico, con una vaina en la cabeza, pero eso no fue eso no lo tomaron ¿cómo se llama eso de trabajo? Como ¿Accidente laboral? accidente laboral, no. Ya, pero entonces la empresa se encargó y La respondió. empresa me consintió tanto que me sostuvieron 2 años. Es decir, trabajé 17, me sostuvieron 2 años mientras me salía todo, porque eso fue un enredo con la pensión. Entonces, no tenía ni la edad para salir, ni el tiempo de trabajo. Entonces no me podían pensionar. Empezaron a pasarme por muchas oficinas, por muchas partes, y definitivamente no. No di pie con bola, el infarto cerebral me molestó la vista, me molestó el lado izquierdo, me fregó bastante la cabeza y entonces pues lógicamente no pude seguir hasta que... Entonces me sostuvo el comité, en ese sentido me sostuvieron hasta que me salió la pensión y dijeron, bueno, ahora sí, hasta luego. Pero me sostuvieron como 2 años, ¿no? Ya, ¿y usted de qué se encargaba en esa empresa? A ver, yo estaba allá habían dos unidades, era la unidad de extensión, que era de los agrónomos, y la unidad de ingeniería. Yo estaba en la unidad de ingeniería, en el departamento de dibujo. Allí los de la unidad de ingeniería se encargaban de los trabajos a nivel de campo, de hacer beneficiaderos, vías, lo de electrificación. Aquí se trabajó mucho con eso. En el Valle se hizo bastante, porque se hacían vías, escuelas, deportivos, como vainas deportivas, se hacía todo lo referente al campesino, para ayudar al campesino. Talleres rurales para las señoras y se fueron montando como fábricas alrededor del comité, se hicieron una cantidad de cosas. Y o sea, en este proceso, ¿cómo era su relación con sus compañeros de trabajo, con su jefe? Supremamente buena, tan buena que le digo que me sostuvieron 2 años. Pero yo estaba dentro de la cooperativa, trabajaba en la cooperativa, trabajaba en la asociación de empleados del comité, estaba en la parte deportiva, estaba en la parte de mi trabajo, y no, tenía que ver con todo. Estaba muy metida en muchas cosas, Y, o sea, mucha gente dependía de usted. pues que dependieran de mí, no tanto en cuestión sino en cuestión de diversión,
Por ejemplo, en la cooperativa había que hacer trabajos de enseñanza sobre el cooperativismo. Todo eso había que reunir a nivel del valle a la gente, había que estar viajando a los diferentes municipios, que eso se canalizaba así. En cuanto al deporte, pues había deportes para los campesinos, los juegos campesinos. Después nos metimos en los juegos de aquí para los empleados, eso lo manejaba yo. Todo lo que era de juegos deportivos, eso lo manejaba yo. Pues con más gente, pero ahí estaba yo. En la asociación de empleados también, pues, de las reuniones, cantidad de años. Bastante logística. Sí, bastante, bastante. Hablar con mucha gente. Uh-huh. Ya, y... Pero era con los empleados, ¿no? Del comité. ¿Qué reglamentación había en la empresa para usted, digamos, con respecto a horarios o comportamiento? Horarios, yo no tenía horario, precisamente no tenía horario porque pues, yo podía entrar, porque siempre me encontraba con el director ejecutivo Óscar Jaramillo Zuluaga, hasta me tenía el ascensor y subíamos juntos. Los dos primeros tintos, les puedo decir que uno era para él y el otro era para mí. Se trabajaba de 7 a 11:15 y de 1:30 a 6:15 para no trabajar los sábados. Yo no salía, porque yo vivía acá abajo en la cascada, yo no salía, digamos, al mediodía por estar trabajando en las otras cosas de la cooperativa, haciendo las reuniones y haciéndolas. Yo no salía. Y podía salir a las 10 de la noche, a la hora que fuera. Pero entonces no quedaba lejos. Yo no tenía horario para salir de allá, ni para entrar. Yo no tenía ningún horario. ¿Y para transporte o si no era muy lejos? El transporte, sí. Bueno, tenía el carro. Okay. Entonces podía transportarme, pero era muy corto el tiempo al mediodía, más bien me quedaba allá, se almorzaba cualquier cosa y se seguía trabajando. Pero entonces, según eso... Pero fuera de las cosas de mi trabajo, es decir, lo que le digo, aledaño a la cooperativa, a la asociación de empleados, al deporte, a todas las cosas. Pero entonces usted no tenía como un puesto de trabajo como tan fijo, o sea, se mantenía moviendo, tenía una oficina. Sí, tenía oficina, sí, claro. ¿Y cómo era? ¿Cómoda? Sí, era muy cómoda. ¿Caluroso claro. No, muy buena. Era la única mujer entre todos los de ingeniería. Ah, sí. Era la única mujer ahí. Entonces ahí llegaban los lunes, por ejemplo, que se reunían todos los que venían del campo a traer el trabajo, ya en topógrafos, auxiliares de topografía, cadeneros, eso hay una cantidad de gente, ¿no? Los ingenieros, estaba la unidad de ingeniería tenía ingeniero para la electrificación, que eso era a nivel del valle, ingeniero para las vías, eso habían 2 clases de vías, que eran las vías, lo que llamaban pico y pala, que eran arreglaban las carreteras no en cemento, en tierra, ¿sí? Repellaban en tierra, y las otras que pavimentaban cuando había que pavimentar. Se hacían los acueductos rurales, electrificación rural, escuelas, colegios, todo se hacía, beneficiarios, de todo se hacía allá. Todo eso salía a la unidad de ingeniería. La otra unidad era la extensión, que era de los agrónomos. Los agrónomos eran los que estaban en el campo con el campesino y que tenían que ver con el cuento de la roya, de todo lo que tenía que ver con la agricultura. Esas eran las 2 divisiones que había allá, fuera de contabilidad de todas las otras. Pero esas eran las principales. Pero entonces, en su puesto como tal de trabajo, o sea, era todo muy organizado, o digamos comparado con los otros, pues por ser mujer de pronto. No. ¿Alguna diferencia en el trato? No, ninguno, éramos muy, una cachuela, como dicen por ahí, muy buena, era una armonía tremenda. ¿Y allá se preocupaban de pronto por la seguridad en la empresa o tenían algunas reglas de higiene o cosas así? Sí, claro, había su reglamento y había sindicato también, y sindicato bastante grande. Pero cada uno tenía, sí, lógico, que habían reglamentos. ¿Y quién la supervisaba a usted?
A mí el jefe de la unidad de ingeniería, en esa época cuando yo entré estaba Javier Patiño, ingeniero. Y usted, pues, ¿cómo se sentía con respecto? Pues, ¿era escuchada con las decisiones que se tomaban en la empresa? ¿La tenían en cuenta? Oh, sí, claro, bastante, y mucho. Ya, y digamos que, pues, ¿cuánto se ganaba como con respecto a lo que hay ahora? Y ¿qué incentivos había como para los empleados? Pues la verdad yo no me acuerdo, pero se ganaba muy buena plata. Se ganaba muy buena plata, estaban las dos primas, nos daban dos primas, diciembre. Tenía a nivel nacional, había una caja, como un fondo, la cual uno ahorraba y en enero le entregaban a uno el interés de lo que eso producía, a todos los empleados, del fondo de empleados de la federación. No, siempre mantenían incentivados por eso. Uy, mi hija, pero que muy bien, eso el pago era muy bueno, muy bueno. Con respecto como a la tecnología que tenían en esa época, ¿cómo la ve como diferente ahora? De pronto que era difícil en esa época que ahora ya no lo sería tanto. La tecnología. No, nosotros estamos bien en todo lo que tenía que ver con maquinaria, con todo lo que tenía que ver en topografía, tenían absolutamente todo lo último. El problema de pronto era en el asunto del transporte que teníamos, porque uno se encontraba en las carreteras con esta gente, por ese lado había problemas. Pero de todas maneras pasábamos, nos respetaban más bien, que sabía que se iba a laborar con el campesino y no lo molestaba mucho a uno. Pero sí habían sus paradas, un transporte en carretera, parando y todas las cosas. Pero no, salíamos airosos de esas cosas, no había problema. Ya, de pronto, si usted estuviera trabajando en este momento, ¿en qué se vería ahí? ¿En qué se ve? ¿En qué me vería? Ujú. Envuelta en todas las mismas vainas, porque yo era muy metida en todas las cosas, entonces pues yo creo que por eso me frité, por el exceso de trabajo, que no me correspondía, pero yo me metí a hacer las cosas. Me metí a hacer las cosas, yo estaba muy pendiente de los empleados, yo hacía otras cosas por fuera, por ejemplo, como el topógrafo a la gente del campo, pues no veía a su familia, sino, digo usted, ellos tenían que presentarse el lunes, ellos trabajaban hasta el viernes, iban a la casa a coger su nueva ropa, a venir a la empresa el lunes, a entregar el trabajo y a salir de ahí derecho otra vez para los diferentes sitios del valle a trabajar. Entonces había que ver cómo yo me metía a hacer, por ejemplo, cogimos una caja de ahorros, ellos me daban a mí, yo llevaba las cuentas, llegaba todo y me entendía con la familia de ellos. Por ejemplo, que el cumpleaños de la hija, que los 15, que esta vaina, que la otra, entonces de ahí salía todo y estábamos muy unidos, éramos muy unidos. En ese sentido se hacía todo. Yo hacía todo por el lado de ingeniería, la topografía, yo hacía todas las cosas. De que me llamaran aquí, usted en la madrugada, Rosana, vamos para la clínica, vamos en una ambulancia, venimos de, por ejemplo, de por allá, lo trasladaron más para el Seguro Social. Yo iba al Seguro Social a la hora que fuera. Era mía la que me conocían tanto que a mí me llamaban. Iba yo, ya, sin tener que ver velas en el entierro, yo iba. Así me metí, me aceptaban todo, allá en el comité todo me lo aceptaban. Que me llamaba así, me llamaba hasta aquí, esto no, Rosana, o esto no otro. Con el mismo sindicato. Como yo era la que, yo los oía, ellos venían, me hablaban, entonces, yo iba donde el director, el otro director me decía, es la pelea, no jodas, ¿por qué no me meten por aquí? Ellos quieren esto ya lo tienen, ya no jodan más. Entonces yo era como Mediadora. una mediadora entre la empresa y el sindicato. Defensora. Y entonces, en esa me la pasaba yo. Y hacía mi trabajo,
Pero yo cogía al mediodía, podía coger la noche, podía coger lo que yo tenía llave, podía ir al comité el sábado o el domingo, ir a trabajar. Punto. Con respecto a eso, ¿cómo siente que han cambiado las cosas? Pues ahorita, ¿será que son diferentes? Pues demasiado diferentes de esta, porque es que ya inclusive cuando yo salí como en el 90, salió la ley esa en la que a mí no me tocó eso, porque ya yo había salido, gracias a Dios, donde al empleado ya le cortan, dicen, bueno, usted tome esta plata, pero le hacemos nuevo contrato y anualmente hacían los contratos. Esa fue la ley que no sé si fue con... ¿Quién fue con este que mataron? No sé, con este presidente. No lo mataron, todavía está vivo. Bueno. Entonces, no, yo me tenía muy metida en esa vaina, pero te digo que no, pues tengo muchos cuentos, tengo muchas vainas, pero pues sí, pero esas vainas no las puedo decir ahí. Esas cosas no las puedo decir ahí. Ese es el cuento. Pero en general, no, en general era una empresa muy apetecida, muy apetecida. Pues. ¿Y qué fue lo que se hizo después? Después, ¿qué hacíamos? Federación a nivel de Colombia, según donde se diera más el café, así mismo le pagaban, le daban. Federación le pasaba la cuota. Al director ejecutivo se le dio en una época por diversificar el valle. Entonces, ¿qué hizo? Se hicieron fincas lindas, con frutales, con cantidad de... Y el café se desmoviló ahí un poquito. Entonces, ¿qué sucedió? Federación mandaba aviones, eso, tomaban la fotografía y dijeron, bueno, ustedes han reducido. Y de aquí el café, el mejor café se va a ver en Sevilla Valle, Sevilla, que se da esa zona. Entonces, ustedes han reducido la producción de café. ¿Por qué? Porque está esto y esto así. No, se empezaron a hacer frutales porque estaba como mal el café en esa época. Y entonces se diversificó el valle. Y eso le sirvió mucho al valle, porque solamente el café, ¿qué carajo? No, se hicieron una cantidad de vainas, se diversificó tremendamente. ¿Y qué hacía el comité? Entonces, como nos redujeron la entrada, entonces se hizo un convenio con el gobierno, con el departamental, el gobierno departamental. Entonces, ¿qué se hacía? El comité realizaba todo el trabajo. Entonces, lo que daba eso en el año se dividía. El comité paga tanto, la mitad, y el gobierno paga la otra mitad. Hasta que llegó un gobernador y dijo, no más, yo no voy a hacer eso. Y se acabó y empezó el valle a decaer, pero a través de la época en que yo estuve, el valle se electrificado en las zonas, toda la zona del valle, había fincas que no. Todo eso se electrificó, se hicieron carreteras, se hicieron colegios, escuelas, una cantidad de grandes. Pero se hacía así. Hasta que llegó ese gobernador, que no recuerdo quién fue, dijo, hasta aquí llego, yo no voy a hacer eso. Y lo quitó. Ya el comité no podía hacer eso solo. Además porque ya estaba restringido por la misma federación, porque estábamos produciendo menos café que los demás. Entonces la primera era Antioquia. Antioquia pasó el primer lugar, bajó al valle. Nosotros ya empecé a molestar al director ejecutivo. Acá nosotros, hasta el gremio, hasta los agricultores tienen su vaina deportiva anual, y nosotros nada. Y tenemos que ir allá a ayudarlos y a ver, y hacíamos todo lo hacíamos. Y no va cuando salga una ley que diga que es obligatorio hacer eso, lo hacemos. Y, pero si es que están los juegos industriales, eso ya existe, pero no existe nada. Un día yo lo recorté el periódico y lo mandé en un sobre. Ahí mismo digo, llamen a Rosario. Venga, siéntese ahí, jovencita, usted se encarga de todo. Hágame los equipos, uniformes, absolutamente todo. Y a mí me tocó seguir con esa llega ahí de los deportes. A nivel de federación, y viajamos a todos lados, nunca nos pudieron ganar un solo partido, ni con tragos nos ganaban, porque que llegábamos nos emborrachaban, a ver si nos ganaban, y nunca en la vida pudieron ganarnos un partido. Todas las copas, todos los trofeos llegaban a ganar, todos. Pero yo sí me alisté con buena gente y buenos entrenadores y todo, les pagaba y todo lo pago.
Usted, cuando ingresó a trabajar ahí, o sea, ¿qué experiencia, qué requisitos tenían, qué experiencia laboral, o, pues cómo entró usted ahí a esa empresa? Yo entré allí, en realidad yo entré allí por mi papá. Mi papá trabajó con la Federación Nacional de Cafeteros. Mi hermana también trabajó allá en Bogotá con la Federación Nacional de Cafeteros. Entonces hubo un concurso, necesitaban arquitectos. Yo no pude terminar arquitectura por eso, precisamente porque había que trabajar, en la casa había que trabajar. Entonces estaba en la Universidad del Valle. Entonces me homologaron las vainas y salí como dibujante. Y así fue que me presenté yo allá como dibujante. Aunque a mí allá me recibieron, el doctor a mí me recibió trabajo, yo hice vainas en la concentración y casas y cosas que no firmaba ni nada, pero sí me permitieron, como arquitecta me permitieron muchas cosas. Y casas de los empleados y vainas que yo dirigía así. No, a mí me permitieron, yo francamente, yo hice de todo en esa empresa y me permitieron muchas cosas que no deberían permitirme, las permitieron a mí. Yo era muy buena, muy amiga de Jaramillo, a él le fascinaban todas las locuras que yo hacía. Y esa encuesta que hicieron a nivel, me la gané yo. Puse el tinto, el cigarrillo, absolutamente todo lo que hacía, todo lo que yo hacía en la empresa. Pero como a mí me gustaban tantas cosas, entonces yo hacía los logotipos, hacían concursos. El logotipo tal, que necesitamos el logotipo de esta empresa, de la empresa del gremio, yo concursaba y siempre me lo ganaba. Ya yo hago esto. Hay que me mandaron a contestar, ¿usted quiere entrar al baño? Yo dije, sí, yo también ahí les puse, sí, el servicio. Yo escribí absolutamente todo y me gané. Y ahí vino el problema con el compañero. No se puede ser más viejo, pero yo gané esto. Entonces sí, me subieron el sueldo, me subieron más el sueldo y todas las cosas, pero no me permitieron que lo pasara ahí nunca. Eso sí no me lo permitieron. Pero yo tenía más facilidades de hablar con quien fuera, de estar en la junta, de estar en cualquier parte, porque era a mí era la que me llamaba. No llamaban al que era más pesado que yo o al que tenía más o más años, no, me llamaban era a mí, era la que estaba ahí. Si necesitaban algo atrás, a mí era la que me llamaba. Usted, digamos, como que hacía para ser como tan organizada y encargarse de tantas cosas. ¿Cómo se organizaba? ¿Qué herramientas usaba para acordarse de todo? El teléfono, y yo lo que hice fue que cogí a las secretarias de los comités en cada región. Eran muy amigas con ellas, yo las llamaba por teléfono, tengo la reunión tal fecha, entonces va a ser así. Yo hacía mis cronogramas, los pasaba, los enviaba, y en eso nos pasábamos. Así, pues usted usaba cronogramas y digamos aquí, digamos otros diagramas o algo más que utilizar así como visual. Y el teléfono, mira, el teléfono, llamaba, mandaba eso por fax o por lo que fuera. Teléfono al mediodía, como me quedaba ahí, llamaba y todo. Vamos a hacer tal cosa, te mando tanto. Y como los topógrafos, eso llegaba el mismo día, porque los topógrafos salían el lunes, el martes ya tenían que estar en la zona, y cada uno tenía que estar en su zona haciendo los oficios que tenían que hacer, los trabajos que tenían que hacer. Yo enviaba eso con ellos, eso llegaba el mismo. Me valía de muchas cosas, muchas vainas. Pero sí era organizada en ese sentido, de que sí, y lo apunto. Y otra cosa que tuve es que yo llegaba y la hora que podría, o la media hora que podía dormir, no la dormía. Que yo estaba maquinando a ver qué era lo que iba a hacer toda la noche, me levantaba y todo. Yo había días en que me dormía, porque había que entrenar, porque había que beber, porque había que ir a un velorio, porque todo eso, yo estaba en todas las cosas. Siento que el director ejecutivo, allá no dejaban salir a nadie al entierro, no, ¿cómo van a desocupar eso? Así fuera de la oficina. ¿Quién va a ir? Rosana. ¿Quién estuvo en el entierro? ¿Quién estuvo en el velorio? Rosana. ¿Quién estuvo visitándolo allá? Rosana. Y yo tenía mi tablero, yo me hice mi tablero, y ahí escribía. Fulano de tal está en la clínica tal, en tal pieza, en tal otra. Fulano de tal murió
está en velación en tal parte. Eso era lo que yo hacía. Ellos leían la cartelera, ¿sí? La mantenía al día. Y Jaramillo venía y miraba. ¿Quién es? Rosana, es cierto. Ella va al cementerio. Llamaba a Alfredo, me llevaba a Rosana y me la deja en la casa después del entierro. Era yo la que siempre representaba el comité. Pero pues también una labor pues muy bonita porque se demostraba que se preocupaban por... Ah, no, y me por los adoraban, empleados, me adoraban. A mí los empleados me adoraban todavía, eso, mejor dicho, del tinto. No a todo el mundo... Y yo hacía, yo no era estirada ni nada de esas cosas, yo estaba era con la del tinto, ya iba. A veces cuando quedaba ella almorzando, yo como me quedaba ahí, como un tintico. Y le charlaba el almuerzo, le charlaba lo que fuera, eso iba. Yo estaba con el barrendero, con todo a mí, en el comité, en ese edificio, todo el barrendero me conocía, todo el mundo me conocía, todo el mundo. Oye, en estos días, señor, yo no sé quién era, me parece que era un chofer de Sencoa. Y me sacó, pero era más fácil que me sacaran a mí, porque yo estaba en todas partes, yo estaba en todos lados, entonces a mí sí me sacaban, sí, tal, cosa. Y digamos, usted contaba como con las ideas y las opiniones también de los empleados para lo que usted realizaba. No, no porque, a ver, si el fandango era mucho, entonces yo le decía a Jaramillo, jefe pluma blanca, le decía yo. Jefe pluma blanca, ni doctor nunca, jefe pluma blanca. A ver, Rosana, ¿qué pasa? Hombre, resulta que pasa esto. Por ejemplo, tuve mucho encuentro con un ingeniero allá, que el papá estaba en la cooperativa y estando nosotros en la reunión, no dejó que le hicieran un préstamo al papá. Entonces yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Si él tiene los mismos derechos que tiene usted, ¿qué le pasa? Pues no, porque él no puede pagar, entonces me toca pagar a mí después. Y él está aduciendo ahí que es para su esposa, es su madre, puta, que yo le decía, es tu mamá, ¿qué es lo que pasa? Pues no se lo dan, porque yo no lo voy a pagar. Ajá, muy bien, bueno, es que usted no tiene por qué venir a decir aquí esa vaina, olvídese eso, y sí le va a dar el pago, y le dan el préstamo, no se me favor. Entonces yo me curaba en salud y me iba a donde Jaramillo, le dije, doctor Jaramillo, pasa esto. Ese Carlos Gil no quiere que papá. ¿Cómo así? Sí, señor. Una vez, por ejemplo, él estaba en el consejo, estaba en el comité de educación, él estaba en el consejo, y hubo un superávit por ahí, entonces lo iban a repartir en préstamos para los empleados que estaban en la cooperativa. Diga usted, nos reunimos un viernes y el lunes fui allá y resulta que ya no había plata. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Me llamé a la secretaria pasada, hubo un superávit, se hizo esto y esto, la reunión fue el viernes. Y los del consejo se apoderaron de la plata. Esto no llegó ni siquiera, no salió ni siquiera lo dijeron a los socios. Y ya todos los del consejo quedaron con la plata, hicieron el préstamo. No, ¿cómo? Así como lo oye. Inmediatamente y delante mío llamó a todos los que cosas tengan. Les dijo, vean, ustedes aquí tienen todas las posibilidades de préstamos con el comité. ¿Por qué rayos le van a quitar al empleado la posibilidad que tengan de irse a comprar una ley o lo que sea con esa plata? Ustedes no tienen derecho, a lo mejor devuelven todo y ustedes no lo van a hacer. Y esto que salga para los empleados. No hay nada así por el estilo, ¿no? Inmediatamente. Y ahí delante mío, ¿usted fue la que? Sí, yo fui la que. Y, dijo el doctor, ¿y qué pasa? ¿Y qué sucede? Esto está muy mal hecho, señores. ¿No les da vergüenza? No les da un carrera. Así trabajaba yo. Con la verdad. Y con el director ejecutivo de mi lado. Entonces, ¿qué? No, me pusieron en la calle varias veces por ese calor. Me cogió una fobia ni la berraca. Entonces le ponía problemas en los trabajos míos. ¿Qué le pasó?
permítame, yo lo que hacía era que me curaba en salud. Llamaba a un auxiliar de ingeniería y le decía, mi hijo, tenga esta cartera. La cartera es lo de topografía, ¿no? Que sé yo, el azimut y todas las vainas. Decía yo, necesito que me revise este trabajo con relación a este plano que hay aquí. Tenga este lapicito rojo. Y me dice que hay mal ahí. Bueno, eso, yo le decía al director ejecutivo, voy a utilizar a tal personaje para que me saque de este bollo a ver qué es lo que pasa. Si tiene razón el ingeniero, la tiene. Y entonces efectivamente no, estaba bien todo, doctor. Y me le dice que venga y me traiga el trabajo aquí. Usted no lo va a ver, que él se lo va a ver. Usted no me va a ver. Bueno, Heriberto, hacer el favor, te vas a ver el director ejecutivo que te está esperando. A mí no me entregues nada. Dígale qué pasa con ese trabajo, si está mal. Ya está fregando con eso, usted me va a hacer eso. Y lo hago, porque no lo hago. Y uniformes, hice todo lo hice. Y era lo que hacía. De todo. Y estaba en todas las inauguraciones. La matadita de la gallina, el sancochito, la guardia, todo. Yo en realidad no tenía ni vida aquí. Eso me lo has dicho, eso es un trote y por eso yo creo que lo mío fue estrés. Para mí fue estrés. Porque es que yo tenía que ir donde una vieja que me decía, que usted qué es lo que hace, le digo, yo qué no hago. Entonces ella me bajaba, esto eran nudos, de todo estaba lleno de nudos. Y eso era semanalmente que me lo hacía, semanalmente me hacía eso. Pero usted qué hace, usted qué trabaja. Bájame esa vaina, hombre, que no tengo más tiempo, no, hombre, que la vida no tiene no media hora. Semanalmente me hacía eso. ¿Y sus vacaciones cómo eran? ¿Ah? ¿Vacaciones le daban? Las vacaciones. No es que había una... ¿Cuántas las vacaciones son muy queridas, muy bueno, porque allá se salía en diciembre. Por lo regular salía todo el mundo, menos yo y el director ejecutivo. Entonces yo me quedaba, ¿por qué me quedaba? Porque en diciembre eran las corridas. Y yo tenía mis abonos de las corridas. Entonces, cuando se quedaba la gente en diciembre allá, yo salía por las corridas. Las 12 del día yo salía. ¿Y ella por qué? Porque ella tiene abonos. Ella sí va porque tiene abonos. Yo sé que tiene los abonos. Entonces implantaron el cuento de que en diciembre se trabajaba únicamente hasta el mediodía. ¿Sí? Hasta el mediodía. Salía todo el mundo al mediodía. Pero que tuviera corrida o no corrida o quisieran lo que les diera la gana. Entonces yo juntaba las vacaciones. Yo juntaba las vacaciones porque a mí me fascinaba viajar. Entonces yo le decía al director, pero doctor Jaramillo, ¿qué me voy a ir yo a Europa en 15 días? No, eso no vale la pena, déjeme juntar mis vacaciones. Entonces dejaba que me juntaran las vacaciones. Por eso yo no salía en diciembre. Ya todo el mundo yo no salía. Pues cuando yo cogía mis vacaciones, las cogía, digo usted, 2 vacaciones. Y me iba. Y me lo permitían. A mí solamente me lo permitían. Luego me consintieron 2 años antes de sacarme. Sin hacer nada. Y pagándome. Él ha tenido que caer en cuenta y decir, no, esta vieja trabajaba mucho, era muy loca. No, pero la verdad es que mire usted, yo llegaba a la cascada a veces, tipo 12 de la noche. Salía a las 4, yo siempre me levantaba a las 4 de la mañana. De ahí me iba a pie, allí al gimnasio del pueblo. Ahí recibía a la gente que venía para nosotros entrenar. ¿Sí? De ahí salíamos en la tarde. Y así. Y por la noche, bueno, yo salía, yo por la noche, yo como tenía mi cartelera, yo sabía quién estaba en la clínica. Si era en el norte, entonces yo me iba para la clínica occidente, yo me iba hacia el recorrido. Yo llegaba tarde a la casa, yo llegaba tardísimo a la casa, a madrugar otra vez para hacer el mismo recorrido. Y si no, los fines de semana no me la pasaba aquí tampoco.
Yo los fines de semana nos íbamos, si me tocaba en el campo, donde me tocara, tenía que salir, salía. O si no, armé una vaina que llamamos combo café. Y era como café. Estaba la empleada de tinto, la que hacía el tinto, el mensajero, la que más alta, nos uniformamos y todas las vainas hacíamos en esos carros. Bebíamos de todo. Una vez ahí en Palmira, que fuimos donde el gobernador, una vaina que llamaba el gobernador, que era el sancocho gallín. Y estábamos allí pataneando, nadando, y estaban comiendo los sancochos, bebían y todas las cosas. Bueno, doña Rosana, muchísimas gracias. Muy interesante su relato. ¿Autoriza que esto sea subido a internet? Ay, Dios. ¿Puedo oír lo que se grabó o no? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Hay que borrar vainas ahí, hay que borrarlas. Sí. Vale. ¿Y que usted no autorice? No se sube. Ajá, sí, no. Pues, la gente está viva todavía, mira. Hay muertos, pero hay muchos vivos todavía que me pueden fregar.